escuchando Linares conversando con Evelyn Elsa Esser. Hola, ¿qué tal? Buenos días, que serán buenas tardes y noches después cuando estéis viendo la transmisión de este vídeo que estamos grabando hoy jueves a las 11:30 de la mañana, con lo cual espero que a las 8:30 de la tarde que lo estaréis viendo pues tengáis la misma ilusión y las mismas ganas que tengo yo de poder hablar con alguien especial y sobre todo con alguien que representa quizás el punto importante e interesante de lo que es la investigación y de lo que es el buscar explicaciones y buscar también una mayor fuente de comprensión de determinadas cosas y determinadas cosas que tienen que ver con la vida misma, aunque no estén exentas de ese gran misterio de que es la existencia. Y quiero agradeceros como siempre vuestro apoyo, quiero agradeceros vuestra curiosidad, las ganas que tenéis de rebuscar en todas las personas tan interesantes que pasan por aquí y sobre todo que sepáis sacar lo interesante y lo bonito de cada persona y de lo que representan y lo que quieren mostrar. Por eso, para mí es un placer presentar hoy a Evelyn El César, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Evelyn, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Aldo. Pues para mí es muy bonito tenerte aquí en el canal porque sobre todo es, creo, como decía, importante el hecho de que alguien investigando desde varios puntos de vista se acerque a algo tan especial y tan único como es la vida y la relación que puede tener con ese más allá, con esa frontera que se abre. Y, y es interesante cómo esa frontera pues, nos llena de preguntas que van desde lo científico hasta lo filosófico, que van desde lo humano hasta lo trascendente y hasta lo individual y lo grupal, ¿no? Entonces, yo quería pues preguntarte primeramente cómo es que una investigadora como tú llega a ese tema, cómo llega a esa posibilidad de preguntarse cosas así. Bueno, eso empezó cuando yo era todavía muy joven. Siempre me interesé a las preguntas existenciales. ¿Qué es la vida? ¿Qué viene después de la vida? ¿Hay algo después de la vida o no? Y siempre, bueno, leí muchísimo y empecé por interesarme a las experiencias de muerte inminente y trabajé en este tema por muchos años, muchos años. Escribí libros y conferencias y cosas así. Y después cambió un poco de focal point, ¿no? Un poco de punto de interés y empecé a estudiar las vivencias subjetivas de contacto con un difunto, Ujú. las VSVC, los contactos espontáneos que la gente vive de manera muy común, es una experiencia muy común, viven con sus seres queridos fallecidos y ese es verdaderamente un tema fascinante y muy importante y muy común. Como lo dije, la investigación nos dice que el 50 a 60% de la gente viven estas experiencias en el curso de su vida. A menudo tienen más de una experiencia, pero no saben identificarlo. Lo viven, es una experiencia importante para ellos, pero no saben nombrarlo, no han oído hablar de este fenómeno y es un poco complicado porque a menudo piensen que están los únicas personas del mundo que han vivido este contacto espontáneo, pero no, claro que no, es muy común y esto es también una razón por que decidí empezar una investigación científica seria
para hacer conocer este fenómeno tan común y tan bello. Es que es fascinante y además es que nos atañe a todos en realidad. Creo que es cercano a todas las personas y cercano más allá de niveles culturales, más allá de niveles sociales. Es una cosa que es mucho más genérica y mucho más potente. Y creo que además es fascinante porque el hecho de encontrarnos ante algo así, claro, nos lleva a la, digamos, a la plasmación de todas esas experiencias. Por ejemplo, con tu libro Contactos espontáneos con un fallecido, pues es interesante verlo como, de una forma u otra, pues el hecho de plantearte escribir sobre esto, investigarlo, tiene mucho que ver también con el deseo, afortunadamente y de forma bendita, de que la ciencia quiera enfocar estos temas también, porque hasta hace muy poco tiempo, respecto a mucha gente relacionada con el mundo del misterio, con el mundo de lo paranormal, también había cierto tabú en el acercamiento a la ciencia. Y por otro lado, en la ciencia parece que en algunas ramas también había cierto tabú en enfocar estos temas. Entonces, tú te has encontrado que ha sido difícil conciliar, porque claro, estás en un proyecto que estás en la Asociación Internacional IANS, pero es un proyecto de investigación internacional científico y que abarca muchas ramas también. ¿Cómo ha sido el hecho de trabajar con la ciencia para algo tan aparentemente tan volátil y tan extraño? Pues para mí fue bastante fácil porque preparé un diseño de proyecto y lo presentó a una fundación que muy generosamente me hizo confianza y me dio una subvención bastante importante, y con esta subvención después he creado un equipo y hemos empezado a trabajar juntos. En nuestro equipo hay el profesor Chris Rowe y el profesor asociado Callum Cooper de la Universidad de Northampton en Inglaterra. Son profesores de psicología, y David Lorimer del Scientific and Medical Network y yo. Somos cuatro. Y así, con esta subvención que nos han dado, hemos podido empezar a trabajar inmediatamente y fácilmente. En 2018 hemos empezado a hacer una encuesta en 3 idiomas, en español, Ujú. inglés y francés. Y hemos hecho un cuestionario muy detallado con casi 200 preguntas para los encuestados. Es muy largo. Pero era un placer ver que muchísimas personas han completado nuestro cuestionario, más de 1000 personas, 1004 personas para ser precisa. Después hemos conducido la misma encuesta en alemán, y ahora lo estamos haciendo en chino. Qué bueno. Y eso va a ser muy interesante, a ver si hay diferencias culturales, cómo los chinos viven esta experiencia, porque por mí no hay ninguna duda que también ocurre en VSFD en China y en todos los países del mundo, porque es un fenómeno universal, es simplemente una experiencia humana, normal, sano, no hay nada de patológico, nada de nada. Y la gente vive en esta experiencia, y después la interpretación puede ser diferente de un país a otro, de una religión a otro, de una filosofía de vida a otra, pero el impacto lo más claro y evidente para toda la gente que vive esta experiencia es la convicción que hay una vida después de la muerte. Y, e- De la muerte. y Evelyn, Esta convicción viene inmediatamente. es que eso es algo que me parece fascinante porque, claro, esto nos lleva a pensar que probablemente seamos más de lo que consideramos y que seamos mucho más que procesos biológicos y procesos psicológicos, sino que hay algo más que bulle en nosotros.
Y claro, ahora hay muchas ramas en la física, por ejemplo, que exploran y se plantean el hecho de que, por ejemplo, la conciencia vive fuera del cuerpo, que puede estar fuera del cuerpo, que puede acceder, digamos, a paquetes de información que están allí y que hay otro tipo, perdón, de realidad que nos excede, que va más allá de nosotros. Y eso me lleva a preguntarte por algo que me llama la atención, porque tú eres consejera del Instituto INRES, que me encanta, dedicado a la investigación de vivencias extraordinarias desde una perspectiva clínica. Es fascinante porque me imagino que tanto aquí en el libro, que aquí lo tengo, ahí se ve, como, como con todo lo que haces, me imagino que en toda la casuística os habréis encontrado cosas absolutamente fascinantes. Entiendo que habrá habido cosas que tendrán una explicación absolutamente lógica, clínica, eh, digamos biológica, pero habrá otras cosas que trascienden, incluso por el nivel de información que pueden dar, ¿no? De información que no se podía, que la persona que las ha vivido no la poseía, que no la tenía. Entonces, ¿cómo es todo eso? Porque tiene que ser fascinante como investigadora, que tienes que tener sentido común, que tienes que estar en tu punto de distancia, encontrarte con eso y decir, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Mira, si lo dices tan bien, es fascinante y es importante decir que todas estas experiencias se ocurren en un contexto, no son fenómenos isolados. Y es importante estudiar estos fenómenos juntos, da una visión, una comprensión mucho mejor. Tenemos las experiencias de muerte inminente que ahora están bastante conocidas por el público Ujú. porque se han hecho mucha investigación y muchas publicaciones y la gente conoce un poco esta experiencia que puede ocurrir cuando uno está al punto de morir, pero finalmente la gente no murió, regresado a la vida otra vez. Las visiones en el lecho de muerto también son fascinantes. Es cuando las personas que verdaderamente están al punto de morirse y después mueren, ven a familiares o amigos fallecidos y dicen que han venido a acogerlos para ayudarles a dar el paso en el otro mundo, en el mundo espiritual, y nadie muere solo o sola, aparentemente. Siempre hay algo, una persona conocida, fallecida, que viene a ayudarles a entrar en el otro mundo. Estas experiencias son muy interesantes. Después, claro, tenemos los contactos espontáneos directos con los difuntos, porque es importante decir que los VSCD son espontáneos, sin intención ni solicitación por parte de Ujú. la persona que vive la experiencia, que, que llamamos los Ujú. receptores. Ocurre sin ninguna intención, ocurre, nadie espera nada, pero ocurre. Y aparentemente estos contactos son iniciados por los fallecidos y no se pasa a través de un medium, no, se pasa directamente entre el fallecido y la persona que hace la experiencia. Así que sí tienes razón, hay muchas experiencias que se llaman a veces extraordinarias, pero en efecto son ordinarias porque ocurren muy a menudo y es una cosa natural y normal que son posibilidades que los seres humanos tienen de tener un contacto con los difuntos, aparentemente. No es nada especial, es una cosa natural que se pasa naturalmente, pero con una visión materialista de la realidad. Claro que los científicos por muchos años han dicho, no, eso no es posible, son alucinaciones, la gente se imagina ver a su marido difunto porque le echan mucho de menos y son tristes y lo imaginan.
Pero entre muchas otras cosas, nuestra encuesta muestra que 27% de los participantes ya no eran de luto, nunca han estado de luto de la persona fallecida percibida. Así que estar de luto no es una precondición para vivir una experiencia espontánea con un difunto. Y mira, me parece también muy, muy interesante y muy reseñable el plantearnos lo de vivencias subjetivas, la palabra subjetivo, ¿no? Que implica, digamos, el hecho de no poder decir, de plantear una ley, sino en base al estudio estadístico que habéis hecho, pues decir esto es así, o sea, esto ocurre de esta forma, esto ocurre de esta forma, presentarlo, ¿no? Pero de una forma subjetiva. Sí, Pero lo que es fascinante es que esa vivencia subjetiva, para quien la vive, es tremendamente objetiva y es, hasta diría, transformadora. O sea, en muchos casos les cambia la vida. ¿Cómo sí, y es, a veces en muchos casos, quienes viven este tipo de experiencias dicen que les cuesta encontrar la forma de expresarlo porque no saben cómo expresarlo. Es tan profundo que saben que no es una cosa que haya pasado por el raciocinio, que no es una cosa que haya pasado por la inventiva, sino que es una cosa tan profunda que se convierte en una vivencia. Tiene que ser también muy interesante ver esos dos planos, ¿no? De que desde fuera nos puede parecer subjetivo, pero que para quien lo ha vivido es una verdad completa y absoluta. tienes completamente razón. Para ellos es una certitud. Saben que han percibido a su ser querido fallecido. No hay ninguna duda en su mente, ninguna. Y claro, con consecuencia, están convencidos que hay una vida después de la muerte. Y también lo que dicen, lo que comunican los difuntos es: estoy vivo, estoy feliz, estoy en paz, estoy a tu lado, no estás solo o sola con tu luto, estoy contigo y te ayudo. Y también esta comunicación que perciben es un elemento que hace que estas experiencias son tan importantes, porque el vínculo entre ellos y los difuntos, que aparentemente ha sido rompido por la muerte, Ujú. se dan cuenta que sigue, la comunicación sigue, la relación sigue, no se ha no ha muerto con la muerte del cuerpo, pero sigue. Eso es muy importante. Y claro, para ellos no es tan fácil hablar de eso con otras personas, porque a veces tienen miedo de no ser creídos o de ser ridiculizados. A veces prefieren no hablar de eso porque como es un tema que no es tan discutido en el discurso público, en los medios, no hay muchas informaciones sobre los contactos espontáneos con difuntos. Es más difícil para ellos hablar de su experiencia. Y eso también es muy importante para mí, es dar la información a la gente, porque todos podemos vivir una experiencia de este tipo en un momento de nuestra Ujú. vida. Puede ser cuando estamos de luto o sin estar de luto, como lo hemos visto. Y tener la información es importante porque así no se preguntan, pero ¿cómo es posible que veo a mi papá difunto enfrente de mí? ¿Cómo es posible? Es imposible porque en nuestras sociedades materialistas se dice que cuando uno muere es la fin de todo y no hay una conciencia que sobrevive a la muerte del cuerpo. Y la gente que tienen esta concepción de la realidad pueden ser sorprendidas, pero ¿cómo es posible? Sé que vi a mi papá, estuvo y hemos comunicado y sé que es auténtico, pero también es imposible. Es imposible, pero ocurrió, pero es imposible y eso es complicado. Y por eso es importante, me parece muy importante hablar de estos contactos espontáneos, directos, tan bellos, tan importantes, tan reconfortantes, para que la gente sepa cuando se les ocurre a ellos que tengan la información
Y eso es también un elemento que me parece muy importante. Evelyn, y en este tipo de experiencias, estos contactos vivenciales de estas personas, eh, dentro de vuestra estadística, ¿qué papel juega, por ejemplo, la idea de la creencia de Dios? Por ejemplo, una persona que pueda ser budista, o una persona que pueda ser cristiana, una persona que pueda ser maometana, ¿cómo se gesta todo eso? ¿Qué ocurre en todo eso? Hemos visto con nuestra encuesta, no es una idea, son estadísticas que nos dicen que no hay ninguna influencia de la religión de la persona que vive la experiencia. Puedes vivir este contacto a la misma proporción, tienes la misma probabilidad de vivirla si estés muy religioso o si estés ateo. No hace ninguna diferencia. Las creencias preexistentes no influyen el hecho de vivir un contacto espontáneo con un difunto, ni la manera en que este contacto se presente. El contacto es lo mismo, que si es creyente o no, no Ujú, hace ninguna diferencia. Claro, después la interpretación puede ser adaptada a tus creencias, claro. Te dices, Dios permitió que pude ver a mi marido difunto. Es una ujú, cosa que después es una cosa de interpretación, ¿no? Pero hemos también hecho la pregunta a nuestros ujú. participantes si su religiosidad cambió después del contacto y casi no hay ninguna variación, son casi los mismos cifras. Ujú. Y también hemos preguntado su espiritualidad cambió o no cambió después del contacto y hemos visto que ha doblado. La gente es mucho más espiritual después del contacto, pero no es más religiosa. Y en ese contacto, en esa experiencia vivencial de comunicación, que es algo importantísimo, que es una comunicación, ¿no? Em, esos Es difuntos, una comunicación. esos difuntos que se acercan, ¿manifiestan algún tipo de creencia religiosa? O sea, ¿mantienen ellos, digamos, su idiosincrasia, su forma de ser, de creencias, o se muestran como si fuesen partícipes de algo mucho más abierto, de algo que no tiene nada que ver con creencias religiosas como conocemos nosotros? ¿Qué es lo que cuentan los testigos, los que han vivido esto? Mira, eso no puedo decir porque no lo Ujú, sé. En los casos que tenemos no hay ninguna discusión religiosa que nos han reportado. ujú, No son cosas muy personales. Lo más común es, lo que dicen los sí. difuntos, estoy vivo, estoy en paz, estoy contigo, voy a ayudarte, voy a enviarte gente que van a ayudarte con tu luto, cosas así. A veces 24% de nuestros participantes han percibido una información desconocida antes del contacto y eso es muy importante para la investigación, porque claro, son casos evidential, como se dice en inglés, porque hay una información nueva que el receptor no tenía antes. Es como una prueba que no la han imaginado, pero ocurrió realmente. Pero para volver a tu pregunta religiosa, en los 1000 casos, 1004 casos y también en los casos alemanes que también he leído, no he visto nada de esto, por eso no puedo responder a esta pregunta. No sé. Pero me gusta el punto de que esa comunicación que se da sea tan cercana también, porque al parecer eh, son comunicaciones que son como muy humanas, muy vivenciales, muy
de contacto y no de película de Hollywood como se podría pensar, ¿no? No, Y eso es fascinante no. porque es como si esa realidad del otro lado, por decirlo así, utilizase el menos es más necesario para poder comunicar, para dar el mensaje, porque parece ser que lo importante es dar un mensaje, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero, ves, el hecho mismo de vivir un contacto es un mensaje para los receptores, porque dicen, sí he percibido a mi mamá fallecida, quiere decir que sigue con vida, si no, no hubiera podido manifestarse a mí. Pero depende del tipo de contactos, pero entre 60 y 87 casos de de los casos hubo una comunicación personalizada, una comunicación del tipo que dije antes. El más importante es informarles que están vivos, que siguen vivos. Dice, no llores tanto porque yo estoy bien, no hay necesidad de estar tan triste y también tu tristeza es problemática para mí porque yo la siento, dicen los difuntos, para mí también es difícil si tú eres tan triste y tan desesperada o desesperado y no vale la pena porque vamos a reunirnos más tarde cuando tú vas a también morir, salir de tu cuerpo físico y vamos a estar juntos otra vez. No hay necesidad de ser tan triste. Esto es un tipo de información que se oye muy a menudo. Es acompañar a la persona de luto y explicarle que hay una vida después. Yo estoy aquí esperándote. Sigue con tu vida. Haz algo de útil con tu vida en vez de estar llorando por años y años. No, hay cosas que hacer y un día vamos a reunirnos. Esos son los tipos de comunicaciones que hacen y siempre es muy personal, ¿no? Es muy diseñado por la persona. No son teorías, no son ideas filosóficas, no, son cosas muy de todos los días, ¿no? Antes, como antes, es la misma, tienen la misma relación que tuvieron antes y se dicen un poco las mismas cosas. Y lo más importante es el amor. Y Evelyn, en ese punto esencial de lo más importante es el amor, el no tener miedo a esa muerte, el hecho transformador de curiosamente que el difunto, es decir, la representación de la muerte, lo que te transmita es vida, evidentemente es como un renacer. Y esto me lleva a pensar, ¿y qué ocurre, por ejemplo, con los niños? ¿Hay niños que hayan tenido este tipo de experiencias? Sí, claro, claro. Nuestra encuesta está limitada a la gente que tenían por lo menos 18 años por cuestiones de ética, pero hay muchos que nos han contado experiencias que tuvieron en su Ujú. niñez o en su adolescencia. Así, sí, claro, los niños, los adolescentes viven los contactos con los difuntos en la misma proporción. No puedo darte una Ujú. cifra, pero parece que en las mismas proporciones que las personas adultas. Y posiblemente, eso no puedo decirlo con certitud porque no hemos preguntado eso, pero parece que los niños tienen esta abertura que les ayuda a percibir más fácilmente los difuntos. Y para ellos es una experiencia bella de ver su abuela aquí que murió y ahora está aquí con la sonrisa, con mucho amor en su aparición, ¿no? Es una experiencia muy bonita para los niños, pero puede complicarse cuando los adultos no les creen y les dicen, lo has imaginado, pero no es posible, la abuela está muerta, no puede estar en tu habitación. Eso es un problema para los niños porque sí lo han
visto y son convencidos que era auténtica. Y eso también otra vez lo digo, digo otra vez, es importante hablar de las VSBC, Sí, sí. complicado para mí. VSSD. Estos contactos, sí, eso. Es importante hablar de eso, porque lo pueden vivir los adultos, pero también los niños. Y para los padres, las madres, es importante conocer el fenómeno, porque puede ocurrir 50 a 60% de la gente lo vive, es mucho, es más de la mitad de la población mundial, probablemente. Son experiencias que ocurren. Evelyn, y me da mucha curiosidad pensar si habéis un poco investigado en el hecho, dentro de toda la gente que habéis investigado en la estadística que hay, ¿cómo os cuentan que ven a estas personas de ese otro lado? Si hay algún tipo de, digamos, conciencia de rasgos físicos, de algún tipo de densidad de la materia, o si es otro tipo de materia lo que ven, si es como si fuese una película. ¿Os han contado algo de eso? Sí, sí, te hemos preguntado muchas cosas por las VSCD visuales, las apariciones, y tenemos muchísima data sobre eso. A veces ven el difunto un poco como una silueta, Ujú. únicamente un poco transparente, ¿no? Se ven las cosas detrás del difunto. A veces hay una evolución al principio era un poco como una nube y después se transformó y finalmente era como una persona viva. Y eso nos sorprendió porque hay un porcentaje bastante elevado de personas que han dicho el difunto parecía ser una persona viva, sólida. Ujú. Eso es interesante. Y después la mayoría los veían más joven que eran el día de su muerte, más jóvenes y en buena salud y feliz. Es como si los difuntos podían crear una imagen que utilizan para manifestarse de un momento feliz de su vida, antes de la edad, de la viejeza, antes de la enfermedad, antes de las cosas tristes de su fin de vida, cuando fueron jóvenes, Ujú. felices, en buena salud. Se muestran así, a esta época de su vida. Es la mayoría. A veces se manifiestan como eran el día de su muerte, pero en mayoría más joven, feliz, en buena salud. A menudo llevan una ropa que les gusta Ujú. poner en vida y que la persona que hace la experiencia reconoce inmediatamente. Ah, sí, claro, la abuela con su chaqueta que siempre usó, por ejemplo. Es como para hacer la identificación más fácil para los receptores. Qué bueno. Y qué bueno, y además es que, claro, en todo este estudio, en tu libro, en Contactos espontáneos con un fallecido, pues es una síntesis, digamos, de más de 1000 casos estudiados, de toda la investigación que tenéis. Y me gusta porque, claro, eso nos lleva a preguntarnos cosas como qué es el tiempo en ese otro lado, cómo se gestan esas leyes físicas, em, cómo, qué lado de la realidad nos estamos perdiendo y cuánto nos estamos perdiendo de una realidad que quizás está condicionada por nuestra humanidad, por nuestros sentidos físicos, hasta lo que llega a nuestro cerebro, hasta lo que llega a lo que podemos captar, pero que quizás en ese otro lado, ya libres un poco del formato físico del cuerpo, de las limitaciones que tenemos, pues se puede captar muchas más cosas, ¿no? Y que incluso se puede acceder a justamente ese contacto de información que parece que para ellos es mucho más sencillo que para nosotros, porque eso me lleva a preguntar, ¿no? Claro, es que muchas veces también se comunican a través de los sueños, o parece ser que dan esa comunicación a través de los sueños, y eso es algo que también es absolutamente tremendo, es interesantísimo, ¿verdad?
Sí, tienes razón. Hay los VSCD se manifiestan a través de 4 de los 5 órganos sensoriales: la vista, el olfato, el tacto y el oído. Después también tenemos simplemente una impresión de presencia del difunto. Eso es muy común. La gente dice: supe que mi hermano fallecido estuvo en la habitación. No pude verlo, pero supe que era delante de mí, un poco a la derecha, por ejemplo, como si había una densidad casi física, pero en sí. Y después tenemos los contactos durante el sueño, al quedarse dormido y al despertarse. Y eso es el tipo de contacto lo más común en nuestra encuesta. Am, pero más de la mitad de ellos, 52%, han sido despertados por el contacto. Empezó durante, por ejemplo, un sueño, hicieron un sueño y entró en su sueño el fallecido y se despertaron. Y después lo han oído, lo han visto, por ejemplo. Pero sí, lo que pasa durante el sueño, la gente que vive en estos, a veces les llaman visitaciones, durante el sueño, dicen que no tiene nada a ver con un sueño habitual, normal. Era mucho más real, mucho más memorable, mucho más importante, muy coherente y muy memorable. Y dicen: no hay nada que ver con un sueño, pero estuve dormido cuando ocurrió. Qué interesante. Y es tan interesante como, porque me surgen más preguntas, y otra de las que me surge es, y Evelyn, y en el caso de una persona, por ejemplo, que es ciega, una persona ciega, ¿ha tenido algún tipo de contacto también de estos que quizás pasen por otro tipo de percepción? Porque puede ser interesante, ¿no? El hecho de no poder ver con estos ojos y que sin embargo tengamos ese contacto, Sí. ¿verdad? Es muy, muy, muy interesante tu pregunta. Mira, yo voy a hacer una cosa que nunca, nunca hago. Voy a hablar de una experiencia muy personal. Nunca lo hago, pero vamos a hacer una excepción. Porque con tu pregunta, porque en nuestros casos no hay ninguno de eso. Nadie dijo: estoy ciega o ciego, pero percibió a un ser querido fallecido. Porque claro, posiblemente no van a completar Ujú. cuestionarios si son ciegos, ¿no? Sí. Pero mi mamá, que murió hace un poco más de un mes, era casi ciega a la fin de su vida. Tuve 90, casi 97 años, y ella tuvo varios contactos espontáneos con mi papá, varios. Y algunas poco antes de morir. Y me dijo: yo vi a papá lo vi tan bien como antes, que no tuve los problemas con mis ojos. Y es la respuesta a tu pregunta. Ocurrió así para ella. Lo vi tan bien, tan claramente como antes de tener este problema con sus ojos. Así que sí, la respuesta es sí. Es que es tremendo porque además quizás nos puede hablar esto, y te agradezco mucho que nos hayas contado esta experiencia, es, puede hablar un poco de que a lo mejor, como se barajan en algunas teorías científicas, lo que nosotros vemos, lo vemos a través de algo mucho mayor, que excede nuestros sentidos, que va mucho más allá de nuestros sentidos físicos, que podemos ver con lo que llamamos conciencia, o que otras personas llaman espíritu, o que otras personas llaman alma, ¿no? Y que si del, Eso. y claro, y es fascinante. Y, y claro, me pregunto, tú como investigadora, además entiendo que, como decíamos, ¿no? Dentro de un método, de un protocolo de investigación, uno tiene que tener unos límites en determinadas cosas para poder observar todo con sentido común, de manera ecuánime. Eh,
Pero a día de hoy, ante esto, ¿qué, ¿cuál es tu teoría personal, la de Evelyn? Esa teoría profunda que tenemos todos acerca de todo esto. ¿Qué crees que hay? Para mí la cosa es muy clara. Hay una vida después de la muerte. No hay ninguna duda en mi mente que la conciencia, cuando se muere el cuerpo, sigue existiendo en otro lugar. De lo que no sabemos casi nada, muy poco, nunca intento imaginármelo porque creo que va a ser diferente de todo lo que puedo imaginar con mi mente de humano. Eso no creo que nos da mucha información, pero el hecho de que la conciencia sale del cuerpo en el momento de la muerte física para mí es una evidencia absoluta. No tengo ninguna duda porque no solo hay los contactos espontáneos con los difuntos, hay muchos otros fenómenos que van en la misma dirección, que indican la misma cosa. Si la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y ahora, como tú lo dices, también hay muchísima investigación sobre la naturaleza de la conciencia que se hace actualmente en varios países, en varios idiomas y progresan muy rápidamente y todos los días hay nuevas ideas y teorías y investigaciones y es fascinante, se pasan muchas cosas ahora mismo. Yo creo, estoy muy convencida que en poco tiempo, algunos años, unos pocos años, creo que vamos a comprender mucho mejor la naturaleza de la conciencia y va a ser tan evidente y tan claro que sí, claro, que sigue después de la muerte física. Y Evelyn, en esa conciencia que puede pervivir más allá de la muerte física y en ese sentido de mensaje, digamos, de vida, que es curioso, ¿no? Porque la certeza de la muerte es lo que todos tenemos, o sea, es lo que va a ocurrir sí o sí para la vida de todos, ¿no? Que va a llegar un momento en que vamos a morir. Ocurre algo que también me parece tremendamente bonito y sorprendente, y es que hay personas que han tenido encuentros, esos encuentros, esas experiencias subjetivas con mascotas, con lo cual eso nos plantea también que no somos la única forma de vida ni la única forma de sentir, sino que esos animalitos que están con nosotros pues también son conscientes, tienen ese amor, tienen ese nivel de pensamiento que trasciende la llamada muerte, ¿no? Sí, tenemos casos así, pero no les hemos incluido en nuestra encuesta porque no era el Ujú, objetivo de la encuesta, pero hemos preguntado una pregunta que también es un poco vinculada a eso. Hemos preguntado si había una mascota con ellos en el momento del ujú, contacto y si han respondido sí había visto un comportamiento inhabitual de la mascota en el momento del contacto. Y sí, entre ellos que estuvieron en esta situación, nos han dicho, sí, el gato tuvo miedo y se ha ido corriendo, o el perro sí ha hecho ruidos que normalmente no hace. No, voy a decir que en caso sí voy a poder exprimirme correctamente. Un caso interesante. Una señora percibió a su suegro en el rincón de su ujú. sala de estar. Y le dio una emoción muy positiva, muy reconfortante. Estuve muy feliz de percibir su suegro aquí. Y en la sala de estar también estuvo el gato. Y el gato se asustó muchísimo y se asustó y se fue corriendo. Y después, porque ella se dio cuenta que el gato también percibió a un suegro.
y puso el plato con la comida en el rincón para ver si el gato va a ir en el rincón o no, porque se asustó tanto. Y efectivamente el gato no se fue en el rincón para comer, porque aparentemente se había asustado tanto que no pudo ir en este rincón. Bueno, el gato se asustó, pero quiere decir que percibió algo. Qué bueno, qué bueno. Es que es tan interesante porque nos lleva, claro, al terreno de la percepción, ¿no? Al terreno de saber que pues somos antenas de una forma u otra que captamos y que nosotros emitimos también, pero que claro, hay mucho que se queda ahí, que quizás, como bien decimos, ¿no? Nuestros sentidos están limitados a lo que nuestro cerebro y nuestro nivel de captación tiene. Pero cuánto habrá, y en ese sentido me encanta ver que este libro, y que es así de grueso, pues tiene tanto, tanto en su haber, y sobre todo porque me gusta que las experiencias vienen acompañadas, digamos, de ese punto de análisis, de una gráfica que digamos, lo sustenta porque acerca el análisis, humaniza el análisis de un modo u otro, y también humaniza una realidad que ocurre y que está ocurriendo y que ha ocurrido a lo largo de la historia y que no podemos obviarla, porque creo que el error que podemos cometer tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de lo más heterodoxo es pensar que todo esto tiene que estar aislado en un limbo, que tiene que ser un misterio, que tiene que permanecer siendo un misterio. Es verdad que la vida ya de por sí es un misterio, pero tenemos que intentar averiguar algunas cosillas porque creo que es importante, ¿no? Y estoy seguro que mucha de la gente que ha vivido esto comparte contigo y con el grupo de investigación el deseo de saber qué hay detrás de todo esto y qué ocurre, ¿no? Sí, 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 están muy, muy, muy contentos que, bueno, primero de darse cuenta que hay otras personas que también viven eso y que no ocurrió solamente a ellos, es un alivio para ellos. Y que hacemos una investigación científica y les interesa mucho a ver las experiencias de otras personas y pueden comparar y pueden a veces también hablar con otras personas que han vivido la misma experiencia. Sí, ellos están muy, muy contentos y nos dicen si necesitas otras informaciones, estoy aquí para ayudar. Hay un interés muy, muy grande de parte de las personas que han vivido estos contactos. Y también entiendo que de una forma u otra el miedo a la muerte cambia, la idea del tránsito cambia, pero también hay un punto quizás muy de valores, muy de humanidad en el hecho de cuando se vive esto de intentar aprovechar el momento para justamente decir cosas que probablemente se hayan quedado atadas o que no se pudieron decir, ¿no? Ese punto de transformación psicológica también, y que como tú bien decías, les cambia la vida a las personas. Pero ha habido casos en los que no haya sido tan para positivo, sino que le haya generado a la persona miedo o temor y no querer enfrentarse a esa situación. Hemos publicado un artículo en una revista científica con colegas de una universidad en Francia para investigar los VSPD negativas o que dan miedo, Ujú. como un effrayant, que dan miedo. Sí. Y hemos visto que no es el contacto o el contenido del mensaje que da miedo, es el hecho de vivir una cosa que parece imposible. En la concepción materialista de la realidad que tenemos en nuestros países. También la idea que va a ser imposible compartir con otras personas lo que han vivido. Se dicen, yo sé que es cierto, que es auténtico, que lo he vivido, pero ¿cómo voy a compartirlo con otras personas? Porque nadie va a creerme. Esa es una preocupación. Es una cosa que pueden decir es
un poco negativo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso ahora? ¿Y cómo voy a integrarlo en mi visión de la realidad? ¿Cómo puedo seguir pensando? No hay nada cuando ahora sé que hay algo, porque he hecho la experiencia. Todo eso puede ser un poco difícil para la gente, pero el contenido, nunca no tenemos ni un caso en que el contenido era amenazante o, negativo o agresivo. Eso no. Lo que ocurre, eso también es muy interesante. Tenemos varios casos en que la relación fue difícil en el momento de la muerte, con cosas que no han podido ser arregladas Ujú. antes de la muerte y después de la muerte, durante este contacto, por ejemplo, los difuntos piden perdón por su comportamiento, por lo que han dicho, por lo que han hecho, y hay como una reconciliación después de la muerte. Es una idea muy bella que nunca es tarde em, pedir perdón o perdonar a la gente o disculparse a sí mismo si uno ha hecho algo que no era bien. Nunca es tarde, nunca es tarde. La muerte no hace imposible una reconciliación después de la muerte. Y que eso supone finalmente una liberación también, ¿verdad? La liberación de... Y quizás también un sentido como de honra y de respeto a quienes han partido y al mismo tiempo de como de curación de uno mismo, ¿no? El poder expresar, el poder decir. Es fascinante, es fascinante. Y yo quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con un querido amigo Javier Sierra que la dejó para este canal y es la siguiente. Evelyn, ¿tú crees en el alma? Yo creo en el alma, claro, que yo llamo conciencia, porque alma para mí hay un poco una connotación religiosa. Puedo equivocarme, pero es mi impresión, Ujú, ¿no? Y yo siempre hablo de conciencia, porque también es más científico, como yo trabajo en un mundo científico, me parece más objetiva, más neutro, ¿no? Y yo utilicé el término, la palabra conciencia, pero sí que, claro que creo en la ujú. conciencia. No, no hay ninguna duda para mí. Pues yo quiero... Pero eso es personal, eso es subjetivo, ¿eh? Ujú. Es personal, no es una Ujú. regla. Claro, yo creo que lo bonito es que dentro de lo subjetivo son como esas estrellas que se ven en el cielo, ¿no? Son puntos que sabemos que están ahí, pero en esa conexión y en esa observación es donde nace todo, esa comunicación primero con lo interno y luego con lo externo, ¿no? Y, y yo quería agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros y quiero decirle a la gente pues que bucee en estos contactos espontáneos con un fallecido, que, que en la parte de atrás pone la muerte no es el final y está editado por Kepler y creo que va a ser interesante pues rebuscar en esas VSCD para entender un poco la verdadera naturaleza de todo esto, entender cómo a lo largo de nuestra historia, pero sobre todo de la historia más reciente y de lo que nos toca ahora, podemos dar pasos para investigar de una forma interesante, rigurosa, pero sobre todo abierta, pues muchas cosas. Yo quiero agradecerte muchísimo esto y quiero pedirle a la gente que también entre en evelynelcesar.com y ahí va a encontrar muchísima información realmente interesante y que creo que, que nos va a hacer plantear que la realidad, como decíamos, es algo que va mucho más allá y que en el fondo la muerte pues es vida. Así que quiero agradecerte, Evelyn, que hayas estado aquí con nosotros muchísimo y que seguramente charlaremos más y hablaremos más de muchísimas cosas. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Y quiero agradeceros a todos y a todas que hayáis estado aquí con nosotros. Para mí ha sido muy interesante y sobre todo muy reconfortante el hecho de poder conversar con alguien que comparte este deslumbramiento que tenemos todos y todas y que sobre todo está buscando. Y en esa búsqueda está utilizando su cerebro, está utilizando su sensibilidad, está utilizando las herramientas que tenemos a día de hoy
pero para viajar a lo más profundo de lo que somos, a lo más verdadero quizás que es nuestra esencia, ¿no? Y sobre todo a lo más bonito que es la comunicación, y que esa comunicación va más allá de lo que nosotros consideramos y que está ahí. Así que quiero agradeceros mucho que hayáis estado y espero que el jueves que viene pues nos veamos. Han pasado 57 minutos de conversación y sacad lo mejor que podáis, investigad en el libro, aquí lo veis otra vez, se puede conseguir fácilmente, seguid a Evelyn y nada, que espero que siendo las 12:24 de la mañana, pues todo lo que venga esta noche cuando lo veáis os sea propicio. Así que muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Gracias. aldolinares.com